Bendiciones y bienvenido al curso de Explorando la Teología Cristiana 1. Estamos estudiando la doctrina de la Trinidad, la parte número 2, con su servidor Daniel Deida. Veamos primero la doctrina del Dios Trino, tal vez mejor término que Trinidad. Nunca fue con la idea de ser perplejo o complicado, aunque ciertamente es cargado con misterio. En el Nuevo Testamento, un misterio, de la palabra mysterium en griego, es algo que está escondido en la voluntad eterna de Dios, en la cual no puede ser descubierto por razón humana solamente, sino que ahora ha sido revelada a los creyentes a través de Cristo Jesús. Y lo pueden ver en Romanos 16, 25, 26, 1 Corintios 2, 7 al 10, Efesios 1, 9, 3, 9 y Colosenses 1, 26. Aún debemos tener mucho cuidado. No es que Dios se ha revelado directamente al ser humano como el ser divino trino. En ningún lugar nos dice explícitamente la revelación bíblica que Dios es tres personas en una sustancia, como fue formulado por Tertuliano y más tarde adoptado como enseñanza principal en los credos y la iglesia cristiana. Dios nunca dice yo soy tres. Sin embargo, en muchas ocasiones habla en el plural. Mas ciertamente Dios no dice somos tres. Lo que está dicho, si escuchamos cuidadosamente a la revelación escritural, es esto. Dice yo soy, o yo estoy aquí, o yo estoy aquí para ti. Dios claramente está asentando o revelando su esencia, revelándose a sí mismo como Dios. Hay que tener cuidado también con el concepto del unitarianismo, como fue expresado por Ario, que creía que Cristo Jesús estaba subordinado a Dios. Debemos tener cuidado también de no separar la naturaleza divina en tres diferentes esencias, como lo enseñó Orígenes, ni tampoco hablar de las tres personas como idénticas y caer en el modalismo de no hacer distinción. Cuando hablamos de la Trinidad, no nos estamos refiriendo tampoco que Dios esencialmente es tres dioses o un triteísmo. Creemos que Dios es uno, tres personas distintas, pero no separadas, coexistentes y coiguales. Cuando el pensamiento cristiano reflexiona sobre el significado de la autorrevelación de Dios, en el cómo es que Dios es y que Dios está aquí y que Dios está aquí para nosotros, llegamos al concepto del Dios Trino. Así que el concepto de la Trinidad o del Dios Trino surge de la revelación. Se puede decir de otra manera que nuestra doctrina de Dios o de la deidad surge de nuestra experiencia de Dios, de cómo Él ha escogido revelarse y relacionarse con el ser humano para mostrarle el camino de la salvación y sea reconocido como el único Dios verdadero. Los 12 discípulos de Jesús eran judíos devotos. Como tal, ellos creían en el Dios que habían escuchado en Deuteronomio 6:4, el único Señor de Israel, pero ellos se han encontrado con el hombre llamado Jesús, que los llamó a seguirlo. Al seguirlo a él, ellos al comienzo no comprendieron su deidad, pero después de la muerte y la resurrección, ellos realizaron que cuando estaban delante de la presencia de Jesús, estaban en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál Dios nos preguntamos? No alguna clase de un segundo Dios, sino precisamente el Dios uno de Deuteronomio 6:4, de la cual su gloria habían ellos visto en la cara de Jesucristo, 2 Corintios 4:6. Luego, después de la resurrección, cuando Jesús ya no estaba con ellos, y también después del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ellos llegaron a conocer a Dios de una tercera manera. Dios estaba viviendo dentro de ellos. ¿Pero qué Dios? No alguna clase de un tercer Dios,
sino el Dios uno de Israel, quien es también el Padre del Señor Jesucristo. Con esa clase de experiencia, los cristianos primitivos empezaron a entender la triunidad de Dios y con el tiempo los teólogos empezaron a construir doctrinas de la Trinidad. Veamos la triunidad de Dios. En breve, Dios el Padre es Dios más allá de nosotros, el gobernador y creador del universo. Dios el Hijo es Dios al lado de nosotros, el Redentor que vino a nuestro mundo y se hizo como uno de nosotros. Y Dios el Espíritu Santo es Dios dentro y viviendo en nosotros, o sea, el Consolador y Santificador que está en nosotros. En relación a tiempo y espacio, hay solamente tres maneras que Dios puede ser Dios. Primero, Dios es Dios en todo lugar y para siempre, en todos los lugares y en todos los tiempos. Segundo, Dios es Dios antes y después, en lugar y en un tiempo, encarnándose en carne humana. Y tercero, Dios es Dios aquí y ahora, en mi lugar y en mi tiempo, trabajando en mí para conformarme a su imagen divina. Esas tres declaraciones dicen todo lo que se necesita decir. A ellas no se le pueden aumentar a 4 y no se pueden reducir a 2. Entonces, ¿cuál es nuestra confesión de fe? Eso es lo que nosotros queremos dar a entender cuando confesamos nuestra fe en un Dios trino, no tres dioses separados, que sería nada más que un politeísmo pagano, sino un Dios quien es trino en su ser esencial. Dios con tres caras, como si las tuviera. Interesantemente, nuestra palabra persona nos ha venido del Nuevo Testamento en griego con la palabra prosopon, que quiere decir cara, y también del término persona, que viene del latín, que quiere decir máscara. Este Dios, uno, es nuestro creador, nuestro redentor y nuestro santificador. Dios en tres personas, bendita Trinidad. El Señor nuestro Dios es un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ortodoxa está basada en Dios, llevándonos a la ortopraxis o práctica de la fe en Cristo Jesús como la perfecta y conclusiva revelación de Dios al hombre. Creemos en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que Él eternamente es uno con el Padre, que se encarnó por la obra del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María, de manera que dos naturalezas enteras y perfectas, es decir, la deidad y la humanidad, fueron unidas en una persona, verdadero Dios y verdadero hombre, el Dios hombre o la persona teantrópica. Creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y que verdaderamente se levantó de la muerte y tomó otra vez su cuerpo, junto con todo lo perteneciente a la perfección de la naturaleza humana, con lo cual Él ascendió al cielo, desde donde intercede por nosotros. Hasta cierto punto, la verdad acerca de Dios puede derivarse de la observación y la razón, pero la verdad sobre Cristo, y algo más importante aún, el conocimiento personal del Señor resucitado, solo viene mediante la Biblia, el libro del cual Él es el personaje central. Bendiciones. Nos vemos hasta el próximo estudio.